Yo no vi encuestas que digan que Adorni está por ganar, pero, Yo vi las encuestas, pero bueno, es normal de ellos que cuando sale algún dato bueno lo ignoran, no existe. pero la ciudad tiene el PBI per cápita más alto del país y Sí. sin embargo se fugan presos todo el tiempo. Tuvimos creo que 22 fugas en el primer Bueno, si año hablamos de los Jorge últimos Macri. 2 años de gestión, es verdad que aumentó un montón la Tuvimos 21 inseguridad en el último de la provincia. reta, que fue hace 3 años. Digo, Aumentó un ¿no? montón la inseguridad los últimos 2 años en la capital, que incluso es una de las quejas más fuertes de los porteños y que incluso Adorni es una de las cosas que dice, vamos a endurecer mucho de esas políticas y también porque era un desorden. Claramente hay ciertos tabúes que fue construyendo, que se van construyendo en la política, ¿no? Y que siempre que aparece una fuerza o un movimiento nuevo rompe, y eso creo que es positivo en algunos Tabúes, sentidos. pero no, o sea, Pero no lo cierto es reconoces que la cantidad de piquetes que tenían los porteños. es lo que acabo de incluso hacer. Era una de las... Acabo de reconocerlo. Claro, pero lo- vos lo denominás como tabúes. Las ideas del liberalismo hoy en día llegan a la Argentina siendo una de las ideas más votadas y populares, ¿no? En la historia argentina. Javier Milei es uno de los presidentes más votados. Y no. eso más votados. Eso es falso. No, eso es un dato Es real. falso. Es uno Una de los cosa- presidentes más Javier votados Milei sacó el históricamente. 29%, creo. Después hubo un balotaje donde claramente lo que se expresó fue... Yo te lo digo ahí porque a mí me preocupa que ustedes se coman una película, te lo digo honestamente, ¿no? Y no es bueno para el juego democrático que se usan estas cosas. Y Vos aparte fijate- veníamos de un dólar oficial ficticio, o vos creías que el dólar oficial de Es 380 tan ficticio pesos como, era... es tan ficticio como el dólar de ahora, que están pisándolo. Es un dólar libre el de están ahora. pisándolo, mira, yo, Es un dólar no libre es un el de dólar ahora. libre, mira, te puedo decir, traje los números. ¿Vas porque a negar la liberación del cepo no estoy- también? no- La ley de alquileres que dejó el albertismo impedía, era imposible alquilar, que eso bajó en esta época. No sé dónde viven ustedes o en qué Y realidad, bajaron pero los alquileres. Claro, no sé qué disminuyó alquileres la bajaron, oferta de pero- alquileres. Porque antes No- estaban no- todos en dólares. No, realmente no. Digo, no sé de Pero dónde. Bienvenidos a un nuevo episodio de Domados. Estamos a una semana de las elecciones en Cava y tenemos aquí dos referentes por dos candidatos que van a disputarse la elección. Por un lado está Rocío Gómez de Somos Libres UBA, estudia ella en económicas y es de La Libertad Avanza. Y por otro lado está Fran Escolar, que es de Ciencias Políticas y es responsable de La Efervescente, que es la agrupación político-estudiantil de Leandro Santoro. Bueno, Así es. dicen las encuestas o los medios que están los dos por ganar, Adorni y Santoro, no sé. Yo no vi encuestas que digan que Adorni está por ganar, pero ¿No viste las de Adorni? no vi las de Adorni, no vi encuestas que digan que Adorni está por ganar, ¿no? ¿Vos? No, sí, yo vi las encuestas, pero bueno, es normal de ellos que cuando sale algún dato bueno lo ignoran, no existe. Claro, pero igualmente las encuestas tampoco estuvieron pegándole mucho últimamente, ¿no? No, así que igual es un escenario hiperpolarizado, así que puede salir cualquier cosa. Ujú. Y me pasa con esta elección que, no sé si les pasa a ustedes, se dejó de hablar bastante de la ciudad y está muy nacionalizada. Y yo creo que eso tiene que ver con que hay espacios políticos, La Libertad Avanza capaz es el mejor ejemplo, que han traído candidatos a una disputa nacional en un distrito que no conocen ni les importa. Digo, nosotros justamente creo que lo que tenemos como característica principal es que somos un espacio principalmente porteño, con mucha preocupación por la vida de los porteños y las porteñas, que sin embargo se ha visto en la situación de tener que discutir con un tipo como Adorni, que claramente representa al gobierno nacional, no a una visión de la ciudad. ¿Y es malo? ¿Vos lo ves así? No, ya, La Libertad Avanza es un espacio nuevo, esa es la realidad, entonces claramente vamos a traer candidatos nuevos, como en este caso Manuel Adorni, que es su primer candidatura, y muchos de los que tenemos en nuestras listas también son su primer candidatura, y no es que nosotros trasladamos un discurso nacional, sino que incluso sentimos que los porteños buscan ese mismo modelo que Javier Milei propuso en Nación, en la ciudad, que es recortar los gastos, bajar los impuestos, ¿no? Entonces es un poco de eso lo que queremos trasladar desde el modelo Javier Milei de la ciudad con el candidato que es Adorni. Bueno, el que desarmó la motosierra en la ciudad fue Macri, ¿no? Jorge Macri. No, fuimos nosotros. ¿En qué sentido? No, fue Leandro Santoro. El spot decís. Fue en el spot, fue Leandro El spot Santoro. es nuestro, sí. Fue Leandro Santoro. Sí. Pero ¿se puede seguir teniendo una ciudad superavitaria si haces crecer el gasto público? Yo creo que la discusión no está en si hacer crecer o no el gasto público. Yo creo que justamente lo que los porteños y las porteñas están denunciando es el abandono de la ciudad, y eso tiene que ver con falta de sensibilidad, con falta de un criterio que ponga a las personas, sobre todo a los porteños y a las porteñas, en el centro de la discusión y no tenga al mercado o al dinero en el centro de la discusión.
Digo, Pero, no. bajado a tierra, ¿qué sería? Bajado a tierra significa que la ciudad ya tiene el PBI per cápita más alto del país. Digo, la ciudad lo que necesita no es plata, necesita una buena administración. La cantidad de plata que la ciudad gasta, por ejemplo, en la limpieza de la ciudad, ¿no? Por cuadra, cuadruplica la cantidad de plata que se gasta en Madrid en la limpieza por cuadra de la ciudad. Entonces eso te habla de que lo que falta no es plata, lo que falta es una conducción política de las empresas y de todos los sectores que representan al gobierno de la ciudad en los distintos ámbitos, ya sea de la policía, ya sea de la limpieza, ya sea de Pero los si hay comedores. sobreprecios, ¿qué hay? Corrupción. En la ciudad está llena de corrupción, sí, sin lugar a dudas. Es el mejor ejemplo de la corrupción y sobre todo es el mejor ejemplo del libre mercado, sin regulación o sin... Es el mejor ejemplo de la no... De lo que pasa cuando no hay armonía entre el Estado y el mercado, si querés. ¿Vos coincidís con que los problemas de la ciudad tienen que ver con eso? No, lo que sí vemos es que el PRO no lo vamos a desconocer, incluso Leandro Santoro también lo reconoce, en los últimos años tuvo una buena gestión de la ciudad, incluso la ciudad es una de las mejores en todo el país, incluso en Latinoamérica. ¿En qué sentido? Pero en los últimos 2 años es verdad que con la gestión abandonaron bastante la ciudad y se centraron mucho más en disputas políticas. ¿En Y qué hoy, sentido es una de las mejores del en ciudad? números como por ejemplo de seguridad, o sea... De seguridad, es la ciudad, es el distrito más inseguro del país, por lejos, pero por No, lejos. y provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, no, mirá las encuestas que salieron, de hecho hace 2 meses salieron encuestas en todos lados. Índices. El índice de robos cada 100.000 habitantes, por ejemplo, de provincia de Buenos Aires es de 700 y pico de robos. En el país es 1.000 y en la ciudad es 2.200. Por tirarte un índice, digo, ¿no? O sea, por ir al llano por decir, bueno, sí, la provincia es un distrito mucho más difícil de administrar porque es un distrito, es como un país, pero la ciudad tiene el PBI per cápita más alto del país y Sí. sin embargo se fugan presos todo el tiempo. Tuvimos creo que 22 fugas en el primer... Bueno, si año hablamos de del los últimos Fujimori. 2 años de gestión, es verdad que aumentó un montón la Tuvimos 21 inseguridad en el último de la reta, que fue hace 3 años. Digo, Aumentó ¿no? un montón la inseguridad los últimos 2 años en la capital, que incluso es una de las quejas más fuertes de los porteños y que incluso Adorni es una de las cosas que dice, vamos a endurecer mucho de esas políticas y también porque era un desorden. La ciudad últimamente los porteños eran rehenes de los piqueteros y de los delincuentes y gracias a la mano de Javier Milei y de la Libertad Avanza pusieron orden en una ciudad con la ministra O Patricia sea, el Bullrich, problema de los piquetes era que cortaban la calle. que cortaban la calle, que no Porque yo dejaban el otro día circular a la pasé, por ejemplo, gente. por el Congreso y había una marcha de creo que eran, no sé, 100, 200 jubilados que estaban todos en la vereda y tenías toda la calle cortada llena de alrededor de 2.000 efectivos de la policía que puso Bullrich. Digo, el corte de calle sigue existiendo, solo que ahora no lo hacen los piqueteros, lo hará la No, bueno, policía. pero el corte de calle que había antes era impresionante, era todas las No, semanas había 2 o 3 Yo cortes. creo que había un problema grande con Quilombo. eso. Yo creo que había un problema grande con Atómico. eso que claramente había que tratar. Claramente hay ciertos tabúes que fue construyendo, que se van construyendo en la política, ¿no? Y que siempre que aparece una fuerza o un movimiento nuevo rompe y eso creo que es positivo en algunos Tabúes, sentidos. pero no, o sea, Pero no lo cierto es reconoces que la cantidad de piquetes que tenían los porteños. es lo que acabo de incluso hacer. Era una de las... Acabo de reconocerlo. Claro, pero lo- vos lo denominás como tabúes. No, al sea, revés, ¿qué te referís con eso? me refiero a que hay ciertos temas que por suerte digo, que está bueno que se pongan en agenda y que eso es lo que tiene que ver con un movimiento nuevo. Pero sí creo que no terminaron con los cortes de calle. Digo, el tránsito porteño sigue siendo un desastre, ahora es culpa de la policía, antes era culpa de los piquetes. No, Creo que bueno, la forma yo de tratar el tema de los No sé en qué ciudad piquetes... vivirá él, pero yo veo que en las Buenos protestas Aires. hoy en día son sobre la vereda, incluso. Ves mal. Y que capaz si hay alguna manifestación como la que vemos todos los miércoles en Congreso, pero es una manifestación repolitizada, donde incluso ni siquiera hay muchos jubilados, sino que van muchos de los manifestantes y piqueteros de los pocos que todavía tienen de rehenes algunas agrupaciones. Eso es o rarísimo porque si... algunas agrupaciones que las si llevan fuera ahí a así, no habría- manifestarse, nada más. Si fuera así, no habría en cada marcha 1, 2 o 3 o 4 en las más trancas jubilados que terminan con problemas de agresiones, con problemas físicos, teniendo que terminar internados por culpa de la violencia policial. Insisto, el problema de los cortes de calle sigue presente porque hoy no lo cortan los manifestantes, pero lo corta la policía. Como vos decís, tenés marcha de jubilados que están todos sobre la vereda Sí, y pero tenés no toda vas la a calle comparar ocupada. la cantidad de cortes que había sobre la 9 de julio con la cantidad de cortes que podría hacer la policía los miércoles cuando está conteniendo, reteniendo, o vos dirás... Está generando un clima violento. Vos fijate una cosa, mirá, Violencia no era entonces antes cuando los piqueteros se adueñaban de las calles y no dejaban que la gente circule. No, puede ser que sí, pero hay una diferencia muy grande en la violencia generada y fomentada de parte del Estado y la violencia que produce un grupo puntual de la sociedad. Yo creo que el Estado tiene una responsabilidad distinta, porque el Estado es justamente el encargado de administrar los conflictos en una sociedad. Es igual la policía Bueno, podés intervino decir- no cuando estaban los jubilados, sino cuando se armó quilombo con un montón de gente que entró a tirar piedras. Todos los miércoles interviene la policía. No, ya sé, pero la intervención de la que vos estás hablando, en la que hubo... No, yo hablo de todos los jubilados, miércoles. El padre Paco terminó preso el miércoles pasado, violentado, lastimado también por la policía reprimiendo.
Y esta marcha que vos decís puntualmente, supuesto dándole a palo grillo, lo cierto es que yo estuve en esa marcha y no había, esto de se dice los barra brava, no había barra brava, había agrupación de hinchada, que son agrupaciones de familia. Yo estuve ahí, digo, no sé si vos estuviste ahí. Pero tiraron piedras, hicieron quilombo. No, se lo que metieron- sucede, a ver, lo que sucede, yo te digo, mira, nosotros participamos de. Yo no coincido tanto con un montón de cuestiones de cómo se encaran las luchas. Yo tengo mis críticas, creo que hay que repensar un montón de formas políticas que capaz ya no aplican a este momento, pero lo cierto es que si hay una constante en las marchas que generan violencia o que terminan mal, es la presencia desmedida del cuerpo policial y el mal accionar policial. Cuando no hay un mal accionar policial, no hay una presencia desmedida, puede haber otros problemas que Claro, hay que pero solucionar, durante pero todos no hay este estos tipo de años no había episodios. presencia policial y los piquetes le cagaban la vida a todos los No, por porteños. eso te digo, puede haber otro tipo de problemas a solucionar, como por ejemplo el hecho de que se corten en la calle, pero lo cierto es que no teníamos situaciones donde, por ejemplo, un fotógrafo terminaba internado casi No, 2 no. meses Eso por es tremendo. que le dispararan con una cosa de gas lacrimógeno que vale más que una jubilación mínima de forma irregular, porque no se usa así el arma, y en medio de una manifestación donde él estaba ni siquiera manifestándose, estaba ejerciendo una profesión. Me gustaría que se presenten Rocío y Fran. ¿Quiénes son? ¿Cuántos años tienen? Bueno, ya dijimos que vos estudiás en la UBA, vos estudiás en Ciencias Políticas. ¿Y qué hacen para vivir? ¿Cómo vive un joven que quiere militar también, sin dedicarle tiempo a la militancia, estudiar hoy en la ciudad de Buenos Aires? No sé si vive en la ciudad de Buenos Aires. Sí, por supuesto. ¿Vos? Yo soy de Lomas. De Lomas. Sí, sí. Ah, Yo yo soy soy- de Monte Grande. Ah, buenísimo. Queda cerca. Bueno, entonces, Soy emprendedora, tengo mi negocio desde los 18 años, igual vengo de una familia de un linaje que todos también se dedican al mismo rubro y nada, a eso me dedico, o sea, lo tengo con mi hermana, tengo una ¿Qué hermana es? melliza y vendemos billutería y cosmética, que son cosas de mujeres, digamos, entonces nada, nos vamos como turnando entre las dos para llevarlo adelante. Y En ahí- Lomas. En Lomas, sí. ¿y dónde estudias? ¿En la UBA? ¿En En la UBA. Capital? Sí, sí, en o UBA sea, tenés Económicas. un viajecito. Sí, sí, o sea, del tren Roca tengo 5 estaciones y subte, así que más o menos me manejo así bien. Bien. Fran, No, yo milito y laburo, soy muy pibito. Laburé en todo lo que. No en todo, pero laburé en un montón de cosas para mi corta edad, tengo 22 años. Hoy en día estoy justo en uno de mis peores momentos en ese sentido, porque como muchísimas personas me quedé sin laburo hace unos 2 meses, una cosa así. ¿y de qué te quedaste sin laburo? Estaba laburando en una consultora donde, nada, hacíamos, diseñábamos políticas públicas, bueno, nada, distinto tipo de cuestiones, eso, de diseño, sobre todo de pensar políticas públicas o de apoyo a distintas intendencias, nada, bueno, toda la parte tercerizada, si se quiere, de la gestión política. Sí. Una consultora especializada en gestión, pero he laburado en producciones audiovisuales, laburé en fábricas, laburé, cuando era pibito, laburaba organizando torneos deportivos. Pero bueno, nada, eso como todo el mundo, qué sé yo. Lo cierto es que ahora es capaz el peor momento que he vivido hasta ahora. Estoy preocupado con esa situación, pero como todos. Y después, nada, milito desde que tengo muy poquitos años, 14 años, 13 años por ahí. Pero nada, nosotros arrancamos a los 17, 18 años más o menos con Ger, que está ahí sentado, a armar lo que es la EFER, que es un espacio de juventudes secundario, universitario, ahora también cultural. Nada, que hace ya 2 años laburamos codo a codo con Leandro. ¿Cuáles son los principales valores de Leandro Santoro que te gustaría destacar? Mirá, yo creo que Leo. Perdón, Leo a veces, pero yo creo que Leandro tiene capaz, sobre todo, una visión que es contracultural en este momento, si se quiere, que es una visión de poner la honestidad, el colectivismo y el humanismo en el centro de la discusión, ¿no? El otro día teníamos, viste, recién te mostramos, estábamos viendo un clip de la charla que dio con Carlos Maslatón. Y algo muy interesante es que claramente, bueno, Maslatón y Leandro Santoro son 2 personas que vienen de unas tradiciones políticas más bien distintas, ¿no? Sí, right. Y justamente el argumento de esa charla, el argumento de ese encuentro era, hay que pensar la política a partir de poder aceptar que hay diferencias grandes entre nosotros, etcétera, que se pueden subsanar, pero hay diferencias fundamentales que nos ponen unos de un lado y otros del otro. Y en ese sentido, Salir de la grieta, digamos. hay grietas que sí, hay grietas que no, si querés. Ujú. Una ¿Cuáles grieta, son las que sí, cuáles las que no? una grieta entre las personas que ponen al dinero en el centro de todo, ¿no? Que ponen al individuo en su soledad en el centro de la discusión, frente a quienes ponemos al colectivismo, quienes pensamos que un proyecto social tiene que tener una mirada colectiva y fraterna de por medio. Creo que esa es una grieta que vale la pena pensar porque el individualismo lleva a la angustia, lleva a la soledad,
lleva al todos contra todos. Ahora, la grieta entre vos venís de tal escuela económica, yo vengo de tal otra, vos venís de tal tradición política, yo vengo de tal otra, bueno, creo que frente a este tipo de situaciones donde tenemos gente enfrente que lo que pone en el centro de la discusión es el dinero, es el amor propio, ¿viste? Frente al amor a la comunidad, bueno, creo que ahí... Nada, hay que entender que hay cosas más importantes que nos unen. Y creo que Leandro es un gran ejemplo de eso y se ve en la lista de la ciudad, por ejemplo, donde nosotros tenemos una lista súper amplia y apostamos a la amplitud porque creemos que hoy en día, frente a las cosas terribles que están pasando en el país, lo que tiene que ser primordial es la unidad y es el acercar a todos los actores que no estamos de acuerdo con ciertos criterios elementales que plantea el gobierno. Rocío, ¿cuáles son las 3 características de Adorni que resaltarías? Y Adorni, más allá de sus características como vocero, que la verdad uno lo ve y es un tipo con firmeza, también tiene tiene una consistencia ideológica también a la hora de transmitir las ideas que a veces muchos de nuestros espacios no la tienen y que Adorni sí lo tiene. Tiene esa firmeza que traslada a él a la hora de comunicar, la verdad que es bastante buena. Y también algo que es muy destacable de él, ¿no? Es que, y lo dice constantemente, es que está muy alineado a los valores de Javier Milei, ¿no? Y es eso incluso lo que lo lleva hoy a una candidatura en la ciudad, ¿no? O sea, que él entiende lo importante que son los valores de la libertad para la gente y se dedica a eso, ¿no? Básicamente por eso lo llevan. ¿Y qué pensás cuando dice Frank que los valores de la libertad o que el espacio que vos representás se centra en el individualismo, en el valor del dinero, ¿no? Y no en la posible construcción colectiva de defensas, de luchas, como el espacio que él representa? Y no, él lo dice así como en términos como más ideológicos y llevándolo más a la tierra. La realidad es que la libertad avanza, ¿no? O las ideas del liberalismo hoy en día llegan a la Argentina siendo una de las ideas más votadas y populares, ¿no? En la historia argentina. Javier Milei es uno de los presidentes más votados. Y eso más votados. Eso es falso. No, eso es un dato real. Falso. Es uno de los presidentes más Javier votados Milei históricamente. Sacó el 29%, creo. Después hubo un balotage donde claramente lo que se expresó fue... Yo te lo digo ahí porque a mí me preocupa que ustedes se coman una película, te lo digo honestamente, ¿no? Y no es bueno para el juego democrático que sucedan estas cosas. Digo, ustedes no tienen al presidente más votado de la historia. Y no es uno de los presidentes con mayor imagen positiva de los últimos años. No, lo más mínimo. No, de hecho, Alberto Fernández también en su momento tuvo una imagen altísima positiva y después cayó. Digo, te lo digo, insisto, preocupado porque no se coma una película que no es. Ustedes no tienen al presidente. Pero Alberto Fernández tuvo una gran imagen positiva en el medio de una pandemia. Pero es que a eso voy, justamente a eso voy. Ellos están Ellos están en el medio de un ajuste tremendo y el presidente sostiene. Eso es algo que nunca se vio en la Argentina. Sí, bueno, pero porque también yo creo que eso expresa que la sociedad estaba dispuesta a enfrentar ciertas cosas por un hartazgo de capaz ciertos modelos que decepcionaron mucho. Pero lo cierto es que aquello que entiendo yo mantiene sobre todo la imagen positiva del presidente, que es la inflación pisada, está absolutamente relacionado con una construcción basada en toma de deuda, en toma de guita de los narcos, en otras palabras blanqueo, ¿no? No está basada para nada. O sea, el modelo propuesto es un modelo armado y pensado para terminar con la pobreza y los datos lo remiten o eso también lo vas a negar, que acabo de que bajó la pobreza. Lo vas a defender a la gestión del ministro Massa, del peor gobierno de la historia, Alberto Fernández, porque es aliado de ustedes. Por eso te digo que me preocupa profundamente cuando ustedes se comen la película. ¿Bajó la inflación para vos o no bajó la inflación tampoco? La inflación en el primer mes de Javier Milei se duplicó. Digo, los precios se duplicaron, una devaluación del 100% en el primer mes de Javier Milei, que le adjudican a Massa, pero no fue más. Ahora se está por conocer el índice y daría un 52% en un año, cuando venimos de tener un 200%. Sí, pero vos fíjate... Sí, claro. pero y aparte veníamos de un dólar oficial ficticio, o vos creías que el dólar oficial de 380 pesos era... Es tan ficticio como el dólar de ahora, que están pisándolo. Es un dólar libre el de ahora. Pisándolo. Mirá, es un dólar libre. Mirá, te puedo decir, traje los números. ¿Vas a negar la liberación del cepo también? No soy bueno acordándome las cosas de memoria, tengo ahí un tema. Desde que arrancó el gobierno de Javier Milei se gastaron 21.000 millones de dólares en intervenciones al mercado cambiario. Eso es más que la deuda que acaba de pedir Vas a negar Caputo. Que salimos del cepo para personas físicas hace un mes. Pero escuchá lo que te estoy diciendo, pues es interesante para pensar, digo, los discursos que ustedes sostienen. Vos decís, el dólar ficticio del gobierno el gobierno de Javier Milei tiene el dólar pisado, habiendo gastado 21.000 millones de dólares. 21.000 millones de dólares. Acabamos de salir de un cepo para personas físicas. Acabamos de salir de un cepo y estamos manteniendo el dólar pisándolo con las reservas del Banco Central. Pisándolo con las reservas del Banco Central. Por supuesto. ¿Vos entendés el nuevo sistema que se acaba de implementar? El sistema de las bandas cambiarias. Que no vamos a utilizar la reserva del Banco Central si no llega a un piso o si no llega a un techo.
eso, vos no leíste bien cómo está planteado. De hecho, tiene un punto que yo lo leí cuando lo publican, que dice exactamente que, a excepción de ciertas ocasiones donde se puede llegar a pisar, y de hecho llevan pisándolo, han reventado, como te digo, 21 mil millones de dólares de la Reserva del Banco Central en intervenir en el mercado cambiario, que es más que lo que el ministro Caputo le acaba de pedir en el nuevo acuerdo del FMI. Yo literalmente lo único que te quiero decir... Lo que haces constantemente es negar todo. ¿Negar qué? Negar todo, porque para vos tenemos un dólar pisado, no se bajó la pobreza, no Tienen un terminamos dólar con la pisado inflación. y la pobreza no se bajó. E incluso lo de la inflación, mira, te digo algo más. Si nosotros tenemos los precios en dólares más caros del mundo, uno de los más caros del mundo ¿Qué hoy en significa día. un dólar pisado para vos? ¿A quién? ¿A mí o a...? Ok. No, pues mirate para adelante. porque como me quedé ves. pensando No, no. en tus últimas frases, digamos, ¿no? O sea, No. si el cepo está abierto y hay una flotación entre bandas, Sí. podría estar el dólar tranquilamente por la mano invisible del mercado Sí. a 1.400, no a 1.100. Sí, podría. Podría, pero está a 1.100. Porque interviene en el mercado cambiario ¿De constantemente. qué manera decís que interviene? Vendiendo dólares en el mercado, poniendo el Banco Central en el mercado. Pero no venden una cantidad de dólares que pueda... Han mover- vendido 21 mil millones de dólares desde que arrancó el gobierno de Javier Milei. Bueno, pero si eso lo prorrogás en cuanto a la cantidad de ¿Y pero por qué- dólares que se vendían para intervenir. pero por qué pensamos que están tan preocupados por hacer un blanqueo atrás de otro blanqueo, por pedir Pues un nuevo... necesitan dólares. Necesitamos Porque necesitan reservas. dólares, claro. ¿Pero en qué están gastando los dólares? Sí, están gastándolo justamente en mantenerlo pisado. Están gastando justamente... Porque ellos se dieron cuenta que, algo que nosotros le veníamos diciendo hace mucho tiempo, y creo que incluso la misma Cristina le dijo, tené cuidado, Milei, porque el gran problema que hay en la Argentina no es la emisión monetaria, es la balanza comercial en términos de divisas. No, bueno, pero Cristina no entiende nada de Bueno, economía, la verdad. Si vos pensás que la presidenta que tuvo el salario más alto del país, más alto del continente en dólares, salario mínimo más alto del continente en dólares, no entiende nada de economía. Porque era un 50% dólar, de era un dólar pobreza. que era inventado, Sí, chicos. sí, también, supuestamente aparte. Cristina... No, sí. si el dólar ha inventado, no, pero digo, No es otra cosa. No, yo lo que te digo es Ellos que tenían el un dólar salario- a un 9 y estaba a 16, me acuerdo. O sea, no era un dólar... el salario de la Argentina, Era el un salario mínimo, hoy en día mínimo tenemos... más alto de Latinoamérica con un dólar ficticio, porque era un Sí. dólar oficial ficticio en relación con un desfasaje con el dólar blue enorme. Tipo, era Fran, entonces, si mitad. Cristina era tan crack, ¿por qué el modelo kirchnerista dejó un 50% de economía negro, un 50% de pobres, 7 de cada 10 pibes que no pueden comer las 4 comidas al día? Sí, no era esa la Argentina que dejó el kirchnerismo, me parece. Esta es la Argentina que dejó el era- kirchnerismo y Alberto Fernández, el principal aliado de Leandro Santoro. Me parece que no. Digo, yo entiendo que hay dos momentos distintos de lo que estamos hablando. Yo estaba hablando Esos del datos también 2015. lo vas a negar. Yo estaba hablando del 2015, pero si hablamos del 2023, que es cuando termina el gobierno de Alberto Fernández, creo que el gobierno de Alberto Fernández es un gobierno muy malo en un montón de cosas. También creo que es el gobierno que atravesó la crisis más importante de la historia, pero creo que hablar del gobierno de Alberto Fernández cuando estamos en una situación crítica económica, por la gestión económica que está llevando adelante tu presidente, y que creo que... No, vos empezaste a hablar de economía y modelos económicos, entonces Pero básicamente discúlpame, empezamos a ir lo para que atrás. dejó Alberto Fernández como herencia, no podemos negarlo. No podemos decir, bueno, no, el mundo empezó desde que Milei llegó acá. O sea, Alberto Fernández fue un desastre a nivel de emisión monetaria, a nivel de cómo financió en la campaña electoral presidencial, el plan Platita, la emisión desaforada que había, ni que hablar de todos los otros aspectos que ya dejaron conocemos, ¿no? Un banco central totalmente quebrado, con reservas negativas, que incluso es lo que Javier Milei siempre lo dice, por eso compramos o buscamos la forma de siempre tener más reservas en el Banco Central para proteger la moneda argentina. Sí, yo creo que... A ver, yo lo que decía con que no tenía tanto sentido discutir a Alberto Fernández es porque creo que es una discusión que se ha tenido un montón, donde nosotros, claramente, el amplio espectro del kirchnerismo tiene sus diferencias con cómo se gestionó el gobierno de Alberto Fernández y por eso hubo una interna tan grande y por Y eso terminó como terminó. Santoro o el santorismo, Pero- no sé cómo se llama, el santorismo, le podemos decir al... Sí, es medio raro el nombre, pero bueno. Tiene una mirada crítica sobre Alberto Sí, por Fernández. supuesto. Cualquiera que lo siga a Leandro, o sea, de hecho, Leandro no participó del gobierno de Alberto. Nosotros tenemos una mirada crítica y sobre todo tenemos una mirada crítica en términos políticos, porque yo creo que
Lo que necesita, sobre todo ahora el campo nacional y popular, es una conducción política ordenada. Claro, con pero un Alberto criterio- tenía un mensaje con Leandro, los dos, muy parecido a esto que estás diciendo vos, ¿no? Al humanismo, a la construcción No, todo lo... conjunta. No, bueno, a ver, Sí. una cosa es lo discursivo, otra cosa es cómo lo llevas adelante. Ah, bueno, está bien, pero en lo discursivo era más o menos Bueno. lo mismo. Por eso también se entiende que la sociedad diga, no, pará. Yo creo que Alberto ¿De qué hablaba... me habla? ¿Qué construcción No, conjunta? cre- Yo estoy creo que hay una en mi casa, que el diferencia, otro está en una creo que hay una fiesta, diferencia radical. ¿no? Mirá, yo creo que Alberto hablaba de la construcción del diálogo y nosotros hablamos de la construcción de mayorías. Una cosa es dialogar con todo el mundo y otra cosa es hacer un proyecto de mayorías. Una cosa es decir, yo me llevo bien con todo el mundo y tengo ¿viste? Y entonces no le quiero caer mal a nadie, no me quiero Ah, o pelear sea, con nadie. estamos hablando de la rosca política. No, no, básicamente. estamos hablando de un concepto de construcción de poder. Que esta es la gran crítica que nosotros tenemos, la principal crítica que tenemos al gobierno de Alberto Fernández. Una cosa es construir un gobierno basado en la idea de que uno se tiene que llevar bien con todo el mundo, que tiene que llevar medidas adelante que le caen bien a todo el mundo, que creo que es un poco el gran error del gobierno de Alberto Fernández. Y otra cosa es construir un gobierno, un modelo, un proyecto de poder basado en la idea de que hay que incluir a distintos sectores, no dialogar con distintos sectores solamente, sino incluirlos adentro del proyecto, pero con una conducción política clara. Y no una cuestión de decir yo soy el jefe, yo soy, sino claramente alinear distintos sectores, incluir distintas miradas, pero sobre el mismo eje, que es un poco lo que nosotros planteamos en la ciudad, ¿no? Digo, volviendo a la ciudad, nosotros... Yo creo que esa es la primera diferencia que tiene la Libertad Avanza con todas las construcciones que conocemos anteriormente. El kirchnerismo, el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, díganle como quieran, siempre fueron una construcción de poder, solamente buscaban la forma de llegar al poder para adueñarse del Estado, básicamente, y con eso vivir o sostenerse ellos, lo que Javier Milei dice la casta política, y en cambio la Libertad Avanza tenía un proyecto país. O sea, cuando nosotros escuchamos a Javier Milei, a Dorni, que es el candidato de Javier Milei en la ciudad, siempre hablan de un proyecto país, de volver a ser Argentina una potencia mundial de acá a 30, 35 años, explica a la gente qué es lo que quiere hacer. Entonces creo que eso nos diferencia entre lo que sea una construcción como la que hace Leandro Santoro o el ex Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Ustedes, Rocío, vos tenés 23. 21. 21, ¿vos? 22. 21. 21 y 22. ¿Pueden vivir solos? No, imposible. 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 ¿Creían cuando empezó, vos creías cuando empezó el gobierno de Milei que ibas a lograr a esta altura de la gestión poder mudarte sola y bancarte sola? O sea, entendí siempre lo que Javier Milei transmitía, que es un proyecto a largo plazo y principalmente siempre marcó las prioridades en su plano, en su plan económico, digamos. Ahora terminó con la inflación, ahora sí es verdad que hay una ¿Cuándo realidad. ves la perspectiva vos que te puedas, vos tenés una hermana melliza Sí, o sí. mudar aunque sea con tu hermana? Sí, y digo, uno siempre dice, bueno, cuando me reciba, ¿no? Cuando empiece a laburar de lo que me gusta a los 25, 30 años, y yo creo que eso de poder volver a pensar que puedo planificar en Argentina, de poder quedarme en Argentina, mi hermana incluso estudia ingeniería, siempre con este plan de querer irse del país porque no tenía un futuro claro acá, yo creo que esa esperanza nos la devolvió Javier Milei el proyecto actual, entonces me permito fantasear con que voy a poder vivir sola, poder construir una familia y poder vivir en Argentina, y no me pasa solamente a mí, le pasa a muchísimos jóvenes que son los que lo apoyan a tu Javier primer Milei. laburo siempre fue ser emprendedora. Sí, o sea, vengo de una familia emprendedora, mi abuela tenía su negocio de perfumería, entonces nada, le ayudaba a ella y a los 18 años dije, bueno, tengo que independizarme de alguna manera porque también me gusta el negocio, El digamos, negocio. y me emprendí, sí. Bien. ¿Y vos, Fran, con quién vivís? Con mi vieja. Con tu vieja. Sí. ¿Y cuándo tenés la perspectiva de poder hacer la tuya? Cuando haya una economía que me pueda garantizar un trabajo. O sea, me encantaría poder hacerlo en breves, pero no ¿No ves la vía de emprender como ninguna posibilidad? Yo he emprendido, sí, ¿no? Pero me parece que hay un falso No, digo, relato porque ahí. esto de que me den un trabajo es como suena... No dije que me den. Dije Que cuando haya pueda una conseguir economía. que una economía que garantice que las personas de mi edad puedan tener un trabajo que les posibilite la idea de irse a vivir, irse a vivir solos o construir un proyecto individual, que creo que es una de las grandes crisis que hay ahora a nivel mundial, especialmente a nivel país y sobre todo a nivel ciudad, ¿no? La posibilidad de, poder no solamente acceder a un trabajo que te dé la plata suficiente como para independizarte, sino también poder acceder a una vivienda, por ejemplo, que Claro. tenga valores de alquiler Pero vos accesibles. te das cuenta que la ley de alquileres que dejó el albertismo era imposible alquilar, que eso bajó en esta época.
No sé dónde viven ustedes o en qué Y realidad, bajaron pero los alquileres. Claro, no sé qué disminuyó alquileres la bajaron, oferta de pero- alquileres. Porque antes No- estaban no- todos en dólares. No, realmente no. Digo, no sé de Pero dónde. sí, los dólares, o sea, los No. alquileres bajaron. Alquilar, no, Salen lo mismo ahora que salía en la época de Alberto, un alquiler. Mirá, yo te puedo decir que tengo un montón de amigos y amigas que vivían solo durante la época de Alberto, al final del último año de Alberto, que hoy en día no pueden alquilar ni de casualidad. Y lo cierto además es que no hay ningún tipo de política real. Mira, yo creo que el gran problema hoy que tenemos en términos de valores, ¿no? De discusión de cómo pensamos que hay que construir un proyecto de sociedad real, tiene que ver con cómo reivindicamos o bardeamos ciertos lugares, ¿no? O sea, qué valor le damos, por ejemplo, al valor de las políticas públicas. Nosotros algo que decimos, vos decías que Leandro no tiene un proyecto de sociedad, ¿no? Yo ahí creo que estás muy equivocado y que no tenés ni idea de lo que construye Leandro. Leandro lo que tiene por sobre todas las cosas es un proyecto de ciudad y de sociedad con medidas concretas y ideas concretas de cómo mejorar la vida de los porteños y las porteñas. Por ejemplo, una de las principales banderas de nuestra campaña tiene que ver con pensar una política de alquileres accesible para el porteño y sobre todo también para el estudiante y para el joven porteño que es la persona que está queriendo ¿Pero independizarse. vos sabés cuánto está un alquiler, un monoambiente, por ejemplo? Sí, 500 lucas, 600 lucas, para empezar a hablar. Hay 300, 400 y 500, Yo- no hay 600 lucas solamente. No, Hay vos me dijiste cuánto está más o menos, te Bueno, dije sí, 500, si vos 600 decís lucas. uno 600 Sí, capaz lucas, te está uno con amenity nuevo a estrenar, o sea, uno más chico. Capaz te conseguís un sucucho sin No ventanas. es un sucucho sin ventanas. Yo soy propietaria de departamentos monoambientes y salen 400 lucas, son lindos. Mira, yo he mirado un montón de veces, sí, 400 lucas en el mejor de los casos, puede ser que 400 lucas, pero por eso te digo, Bien ronda entre ubicados. 400, 500 lucas, menos que eso no conseguís ni a palos. No, y a no. eso le tenés que sumar los servicios, le tenés que sumar, si querés, por ejemplo, pagar internet, pagar todas las cuestiones que se desregularon en este gobierno, que pasaron de, por ejemplo, no sé, en mi casa pagábamos creo que 20 lucas, 30 lucas en internet, ahora está saliendo alrededor de 100 lucas. Pagamos, que son todas estas cosas que no se tienen en cuenta cuando se habla del índice de inflación, ¿no? Que no se tienen en cuenta los servicios, que son lo que más aumentaron, la luz, lo que ha aumentado la luz es una locura, lo que ha aumentado el agua, bueno, ahora se cobra el agua, de repente el agua sale carísima, el gas, un montón de cuestiones que se suman también al alquiler y que son más o menos el 50-60% del gasto de los salarios de todos los argentinos. Claro. Y La te digo, realidad los igual porteños. es que los argentinos pagábamos unas tarifas casi que regaladas y lamentablemente con la Vivíamos destrucción una del mentira. salario real, con la destrucción del salario real Ah. en una Argentina donde teníamos trabajadores asalariados que eran pobres, que es incluso una anomalía, o sea, gente que era asalariada y era pobre, trabajaba en blanco, ignorando ¿no? ese otro 50% Entonces de la lo que había que hacer era negro. subirle las tarifas a Esta todo el mundo. gente que tenía Pero una lo que había que hacer destrucción era del subirle salario las real tarifas a todo el mundo. por la alta inflación, por la Pero poca entonces había creada- que subirle las tarifas, recortarle medicamentos a los a lo que jubilados, voy es- sacar los tratamientos de cáncer, si me y todo dejas eso era para terminar- ayudar a los trabajadores que estaban si me abajo de dejas la línea terminar de la idea, pobreza. teníamos trabajadores asalariados pobres, no teníamos creación de empleo tampoco, o sea, en Está bien. Argentina no se Cerraron estaba terminando de 16.500 crear pymes desde que empleo. arrancó el gobierno de Milei. Termino la idea. Y Claro. lo que terminaba pasando era que tenías trabajadores que no podían ni siquiera pagar sus propias tarifas, ¿entendés? Entonces, Hoy tampoco, ¿eh? esa era la realidad. Es la misma realidad de hoy, es bastante mejor que la realidad de hoy. ¿A vos te parece bien que un trabajador formal No, por supuesto no. le alcance para pagar, para Por viajar supuesto. a ir al laburo? Por supuesto que no. Eso es de un modelo económico Por del que supuesto que no, veníamos, pero te donde cuento, los te salarios cuento cuánto estaban aumentaron las totalmente tarifas. destruidos. Pero te cuento cuánto aumentaron las tarifas de transporte en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, desde que asumió Jorge Macri y Javier Milei, porque son una dupla, ¿eh? Porque hay una cuestión que es interesante también a pensar. Y a mí me resulta muy gracioso el recule de Jorge Macri de los últimos meses, sobre todo el último mes, donde se había pegado absolutamente al modelo de Javier Milei, de la crueldad, del recorte, de la motosierra en Capital, y de repente durante el último mes cambió completamente el discurso, porque se da cuenta justamente que lo que los porteños quieren no es más motosierra, como decía vos, sino que lo que quieren es más sensibilidad. Quieren un modelo que les garantice que la ciudad esté limpia, quieren un modelo que les garantice que puedan viajar, ¿no? Quieren un modelo que les lo garantice que no te considero fuman tampoco. los Creo que lo último que vi de la campaña del PRO es los penatos hablando full de ficha limpia e incluso se pegaron a un discurso que utiliza la Libertad Avanza, que es antikirchnerismo. Incluso ayer me tomé la tarea de ver los últimos reels y de los 20 reels, 12 serán sobre ficha limpia y 8 sobre antikirchnerismo. Entonces tampoco coincido Claro, con por eso. No, yo vengo siguiendo la campaña muy de cerca porque yo milito al lado de Leandro y somos fanáticos de la ciudad y nos interesa poder cambiarla, entonces me interesan las cosas que dice el jefe de gobierno y lo cierto es que de no haber inaugurado una obra durante los últimos 2 años, pasó a inaugurar hasta, pero la baldosa más... Limpiamos una baldosa y ponen una cinta, la cortan y ponen cámara, ¿viste? Al lado de mi casa inauguraron un cruce que conecta 2 barrios entre Chacarita y Villa Crespo, que en realidad, nada, básicamente sacan unos carteles y es un paso más, que como hay 5 pasos alrededor, ¿viste?
Eso, a eso voy con que cambiaron el Lo que enfoque. pasa siempre en las campañas, digamos. Bueno, Esa- pero ellos venían con una lógica muy cercana al discurso de Milei, de la motosierra, bueno, de limpiar. Marra habla de los fisuras, Jorge Macri subía videos limpiando la ciudad, tirándole con la hidrolavadora a la gente en situación de calle. O sea, un discurso de la crueldad que yo creo que justamente lo que los porteños expresan Para en esta vos, ¿qué habría situación. que hacer con la fisura y con las personas en situación de calle? Para mí decirle fisura tiene que ver con un nivel de insensibilidad. No lo digo por vos, ¿no? Lo digo Sí. por el discurso de Marra. Tiene que ver con esto que te decía Viste al que es la principio. diferencia, porque yo también lo agarré con eso, digo, pero fisura, boludo, o sea, ¿por qué le decís fisura? Entonces él dice que solamente se refiere a la gente que tiene una situación de adicción. Bueno, pero esa situación de adicción no está siendo atendida por el Estado, por eso está en la calle con fisura, digamos, ¿no? ¿Sabes lo que O pasa sea, para mí? Además de crueldad, hay otro factor enorme en el discurso libertario. Pues Marra, o no está en la libertad avanza, tiene el mismo discurso y defiende los mismos valores, que aparte de crueldad son muy cobardes. Porque hay un grado de cobardía enorme en el enfrentarse. Lo que no significa que no haya un problema real en la calle que hay que solucionar, ¿no? Pero que cuando vos te enfrentás al más débil y eso lo convertís en bandera, es de una cobardía tan grande, una falta ¿no? de imaginación para pensar propuestas más tal vez interesantes. un recurso como para decir, me pongo del lado de la señora que piensa esto. Es que más que un de esta recurso, gente, más que un ¿no? recurso es cobarde, porque en lugar de plantear, ¿no? Una persona con capacidad de visibilizar, como Marra, con llegada, con influencia, en lugar Tendría que de... ir con un mensaje. ¿Y vos qué harías con esta gente que no llamemos fisura o con la gente que está en la calle? Desde el gobierno de la ciudad. ¿Sí? Mirá, nosotros... O desde la legislatura del gobierno de la ciudad, ¿qué se podría proponer? Mira, yo creo que no hay soluciones parches Mágicas. ni a corto plazo. Claro, no hay soluciones mágicas y no creo tampoco que las soluciones parches sean el ideal. Creo que uno tiene que pensar un modelo, ¿no? que contenga en varios sentidos. Desde la legislatura, lo único que yo creo que se puede llegar a hacer en la mejor de las elecciones, y creo que es lo primero que hay que hacer, es que lo que plantea Leandro siempre, que no va de lleno a tu pregunta, pero indirectamente es revisar todos los contratos de la ciudad para ordenar las cuentas de la Ciudad de Buenos Aires y ordenar los servicios. Después, desde la Ciudad de Buenos Aires, y lo digo más del gobierno, porque la legislatura, la verdad, es poco el poder que tiene para llevar adelante este tipo de políticas, pero hay que pensar políticas de generación de empleo, hay que pensar políticas de vivienda, hay que pensar políticas de contención y de apoyo a la gente en situaciones de vulnerabilidad, que el gobierno de la ciudad no tiene ninguna. No tiene políticas de empleo joven, no tiene políticas de vivienda, tiene políticas de desarrollo mobiliario para grandes sectores concentrados. Nosotros, por ejemplo, desde la legislatura porteña, propusimos en su momento que el edificio del Plata se convirtiera en un parque público de viviendas. Creo que era Estudiantiles en su momento la propuesta. El gobierno de Larreta o de Jorge Macri, no me acuerdo cuál de los dos, agarró esa propuesta y lo convirtió en un emprendimiento inmobiliario para departamentos de lujo. Bueno, se trata de eso, se trata de pensar políticas... A ver, se trata de entender que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no está pintado. Puede llevar adelante políticas que le cambien la vida a la gente. ¿Vos qué harías con la gente que está en esa situación? Él nombra una palabra, dice cobarde en general, ¿no? Y no quiero dejar pasar eso porque dice los libertarios o el discurso libertario, y creo que si hay algo que no tiene la libertad avanza, es justamente cobardía. Es uno de los pocos espacios que se animó a ir en contra de los jubilados, que se animó a ir en contra de toda la casta política para defender de los jubilados, que puso a los argentinos en primer lugar. Nosotros, perdón, Néstor Kirchner nacionalizó la FJP, que tenía más de 125.000 denuncias. Pero ustedes quebraron el sistema previsional. Tenía más de 125.000 denuncias de distintos jubilados Rechazaron del país, el y se hizo cargo de todas las denuncias. Móvil, generaron sí las jubilaciones con personas que no habían hecho aportes, que ahora generaron el quilombo. Eso es falso, perdón, esto no es falso. Es falso, pero ¿puedo decirte por qué es falso? Hay gente que haya pero hecho falso, 30 años de aporte y gente que no. No, sin lugar a dudas. Pero ¿sabes por qué es falso decir que no hicieron aportes? Porque si bien obviamente son gente que estaba, y creo que eso es justamente a lo que nosotros vamos, ¿no? A cuidar a la gente que está en situaciones de mayor vulnerabilidad, a la gente que se pasó 30 años trabajando en negro sin acceder a obra social, sin acceder a aguinaldo, sin acceder a vacaciones. No, es que hay gente que no laburó. No, 30 años no viví sin laburar, pero lo cierto, nadie vive 30 años sin laburar, pero lo cierto es que tampoco es real que no aportás. No es lo mismo que una persona que trabajó en una fábrica 10 horas por día. Por supuesto. No, yo digo hasta lo mismo, y de hecho... Que ella haga, no sé, 5 manos por semana no es lo mismo que una persona, que una enfermera que está en el hospital. Yo no digo que sea lo mismo, y de hecho nunca se planteó cobrar la misma jubilación, pero lo cierto es que la gente... la misma jubilación. En algunos casos sí, en otros no, dependiendo de si acceden a la mínima o qué tipo de jubilación le toca a cada quien, pero lo cierto es que incluso aquellos que
no pudieron entrar dentro del el sistema laboral, ¿no? dentro del trabajo en blanco, tampoco significa que no hayan aportado el impuesto más importante que existe en Argentina, es el IVA. Y ese impuesto lo aportás, estés en blanco, estés en negro. No, bueno, pero si pero todos los no países podés del comparar. mundo por comprar No, cosas por en el supuesto. supermercado te diesen el derecho de tener una jubilación. Yo creo que el seguro derecho- yo creo- pero es que hay- estarían todos quebrados. pero yo creo que el los derecho sistemas humano- jubilatorios. Es una crisis mundial que hay, pero que nosotros la tenemos. Pero yo creo que el derecho agrandada. humano de tener acceso a una jubilación cuando ya no estás en edad de trabajar es un derecho que se le tiene que garantizar a todo el mundo y yo no estoy dispuesto a ceder por una moda de la crueldad este tipo de Es bandera. la moda de la crueldad. Por supuesto que es una moda de la Perdón, crueldad. dijimos lo mismo. Pero yo digo, vos decís, el derecho humano de acceder a. O sea, sí. Trabajaste toda tu vida en negra porque nosotros... Pero hay gente que trabajó, hay gente que no trabajó. ¿Y cómo vivís sin trabajar? ¿De qué vivís? Y podés hacer changas. Y Podés hacer una- changas, podés ser ¿Quién vive de una changa? ¿Una changa? ama de casa, vivir ¿Eso no es de cha- trabajar? Sí, es trabajar, Y entonces pero. las amas de casa se pasan pero todo el no, día cuidando, pero todo el día cuidando a no los hijos mientras el En su marido- concepto es como ¿Cómo si no el trabajar? Estado tuviera plata infinita y porque cobras No, en nuestro concepto- una mínima porción, en nuestro- en con nuestro- eso podés pagar no, salud digo que sea pública, justo, seguridad como la pública, mujer tiene que hacerse educación cargo. pública, En nuestro y todo. concepto, hay que el Estado y la comunidad, nosotros concebimos la construcción política y concebimos los valores que tienen que regir una sociedad a partir de la idea de una comunidad que se cuida entre sí. Y si nosotros tenemos creciendo un sector enorme de la población, cada vez mayor, que trabaja en la informalidad, que tiene que trabajar muchísimos años en la informalidad, bueno, por supuesto que lo que hay que pensar es una política para que esas personas, cuando llegan a una edad en la cual ya no pueden ser parte del mercado laboral, no se queden tiradas en la calle o no tengan acceso a nada. Por eso, por ejemplo, cuando Milei recorta en los medicamentos gratuitos y deja un montón de jubilados, no se puede te reír porque no es gracioso. Pero Pero es Digo, que después yo o sea, entiendo estás explicarlo, pero hablando- cuando vos das algo tenés que recibir algo a cambio. O sea, no puedes dar algo así porque ¿Ves? si no crece la plata en Pero los es que árboles. ese es el tema, ¿viste? A eso voy, justamente a eso voy. Ustedes tienen en el centro de la discusión al dinero y nosotros al humano. Lo que no significa que no hay que tener las cuentas Pero ordenadas. nosotros también, el tema es que el tipo que lo que puso, das tiene que salir de el tipo algún que lado. puso en orden las cuentas, sin necesidad de malentonarse, de maltratar o de golpear al más débil, fue Néstor Kirchner. Si vos querés poner las cuentas ordenadas, si vos querés ver de dónde saco para, por ejemplo, pagarle jubilación a la gente que tuvo que trabajar toda su vida en negro, por ejemplo, podés agarrar y mirar a Mercado Libre, podés ver a una empresa que con orgullo, porque a mí me da mucho orgullo de Mercado Libre, esta Argentina creció con todo el apoyo del Estado. De hecho, en los últimos 3 años creo que son 250 millones de dólares, los cuales ellos mismos declararon no haber tenido que poner gracias a políticas estatales. Sí, Como, pero cuando, digo, vos cuando podés- y decís- Kirchner cobró regalías petrolíferas no la puso en una cooperativa colectivista, sino que Nadie. se las mandó en el Banco de Nueva York y nadie supo qué más pasó. O sea, me parece que estamos mezclando como muchas cosas y también No, idealizando la vida de gente que vivió del Estado toda la vida, como Leandro Santoro también vivió toda la vida del Estado. ¿De qué vivió del Estado? Del Estado, ¿De distintos qué? grupos, distintos cargos electivos Tuvo del un- Estado. electivo. Electivo no- Electivos y cargos que no eran es del Poder electivos. Legislativo y perdón, ahí yo perdón, Pero- estoy mucho más en desacuerdo todavía, perdón, pero No, para perdón, mí no, podemos estar en desacuerdo. Otra de las cosas que yo no pienso ceder ante un nuevo discurso es que trabajar en el Estado es algo que está mal, es algo para No es algo que facilitar está cosas. mal, No, pero es vi- algo que vos de pronto te creés que, Es un or- que creés para que mí el es un Estado orgullo. o que el gobierno Es tiene un la orgullo. obligación de resolverte el problema laboral. Y no es así, Yo creo amigo. que el Estado tiene la obligación de No garantizar, tiene que la dignidad resolverte- humana. Creo que el Estado tiene que garantizar la dignidad humana. Es como Creo que muy seguimos en una sociedad. paternalista, ¿no? Como decir, No, cero bueno, si el paternalista. Estado no me da. ¿Qué si es el Estado? ¿El Estado el- qué es? El Estado es la expresión institucionalizada de la comunidad. Sí, y si el el Est- Estado tiene que garantizar el bienestar de la comunidad y el Y- bienestar y de la no- comunidad se da por la dignidad humana, y si vos decís que el Estado Pero no la tiene que dignidad ocuparse. humana no me la da el Es que, Estado a mí. o sea, No, el Estado lo que te puede el Estado puede garantizar. Garantizar que o no no- garantizar, o sea, si vos tenés la capacidad, la fuerza, te podés formar con organismos, con empresas, con universidades públicas, como decimos los tres que estamos Por sentados supuesto, en nuestra mesa. por eso el peronismo Nos salimos es el a buscar, pero a buscar por eso el nosotros, mango. pero por eso por eso el peronismo es el que sancionó la gratuidad de las universidades, completamente de acuerdo, pero justamente lo que te estoy diciendo, estamos de acuerdo entonces. Bueno, pero Es- ¿qué haces con eso? ¿Qué haces con qué? Con el título. Una vez que terminaste, una vez que estudiaste, bueno, Sí. podés seguir diciendo toda la vida, ser un eterno adolescente, diciendo que el Estado tiene que darte algo, podés salir y decir, Pero nadie "Che, está diciendo eso. Yo no lo sé, que voy a estoy tirar diciendo, currículum, me la voy a rebuscar nadie hasta está que diciendo pueda esto. trabajar Nosotros- de esto. me Nosotros trabajo de lo justamente, otro". pero nadie jamás está planteando eso. Nosotros justamente planteamos la armonía entre el Estado y el mercado. Nosotros creemos que es el Estado el que garantiza que en el mercado se pueda conseguir un trabajo digno. Sí, bueno, más Y o menos, qué sé yo, el Estado. esta idea de Pero, que ¿en qué- Ideológicamente en qué está Estado, perfecto, ¿qué Estado pero- es el tuyo idealista que dice que genera el orden del mercado? Que desde el Estado se genera el orden del mercado.
¿El Estado liberal? Claro, pero el Estado Ese es liberal el Estado ¿de dónde? liberal. De toda la teoría liberal clásica. Está bien, pero ¿de y qué el Estado país de cualquier... en este momento? No, a ver, ahí hay un problema también conceptual que es el creer en las soluciones finales, el creer, solución final justo suena horrible, ¿no? Pero el creer en cuestiones utópicas. Yo no creo que el Estado pueda solucionar todo. Yo sí creo que es mediante la armonía del Estado y del mercado que se puede lograr el mejor modelo posible. Obviamente, ideal, vos me decís un caso donde todo funcione. Sí, tener los países nórdicos donde la intervención del Estado es enorme y donde la armonía entre el mercado y el Estado es enorme. Yo no creo que haya que irse ni a un extremo ni al otro. Yo lo que sí creo es que los mejores momentos se viven cuando el Estado es el que regula por ejemplo, cuando vos tenés un tipo como Galperín, que después de hacer crecer toda su empresa al calor del cuidado del Estado, se va a vivir hasta Uruguay para no tributar ganancias personales porque Uruguay es un paraíso fiscal, o tiene características de paraíso fiscal. Porque- Al calor del Estado hizo la... ¿Por qué al calor del Estado? Mira, yo también lo traje anotado porque porque me olvido algunas cosas. Pero Néstor Kirchner impulsa. Lo tengo acá, mira. Estas cosas las tengo siempre anotadas a mano por las dudas. Mercado Libre. Néstor Kirchner impulsa la ley de promoción de software, no me recordaba el nombre, que daba... Pero habría 800 Claro. Galperín, ¿sabes? Sí, Toda la sí, cantidad sí. de gente que inició Por un supuesto, software. por supuesto, pero eso da exenciones a ganancias de las cuales Mercado Sí, Libre... también No, los pero- medios audiovisuales, pero los estamos- teatros, y no todos Obvio. son los números uno. Hay un montón. O sea, Obvio. los ensambles de Pero los celulares. estamos de acuerdo, por eso, justamente por eso. Pero te quiero decir que las políticas públicas no hacen los galperines. Las políticas públicas no hacen, los habilitan la galperines. posibilidad... Habilitan la Incluso hace que posibilidad de que exista haya un galperín. 800. La política De que pública en este existe caso un hace que los galperín. galperines se vayan a tributar a Uruguay porque tenemos un Estado No. gigante Le que podemos No, le y hace a los ¿sabes? Pero, y te puedo empresarios. responder a eso porque eso es muy gracioso. Galperín es el que se va a tributar a Uruguay. Pero lo cierto es que cuando Mercado Libre tiene que decir dónde hacer una inversión, en Argentina anunció una inversión, y fue la última que anunció de 2 millones, No, re poquita plata, 70 2.600 millones, Ah, exacto, pero mejor. para Brasil, que es el estado gigante de Lula da Silva, el 5.800 millones de dólares, y para México, que es el otro estado populista y no La sé cantidad qué, de gente 3.600 también es millones. enorme. No vas Sí. a comparar Es la un cantidad mercado de Sí, pero sí, mercado pero sí, brasilero pero con el no, mexicano. ¿cuál es la pero idea? la idea es clarísima. Si fuera el modelo de Estado proteccionista el que vos decís que expulsa a Mercado Libre, entonces Mercado Libre no estaría haciendo inversiones del doble o mucho más grandes en México y en Brasil que en Argentina, que tiene el gran Estado liberal, el Estado más amigo de Galperín, sin embargo en el que Galperín tampoco invierte tanto. Entonces yo lo que te digo es, Galperín no se va a Estados Unidos, pues estoy con eso, a Uruguay, Sí. porque la Argentina lo expulse. Se va a Uruguay porque Uruguay le ofrece incentivos Para- para hacer un paraíso fiscal, porque Uruguay no le pide Sí, nada. lo mismo por- que hace Pero- poner, no sé, Eric Clapton, que Sí. de Londres se va a Puede ser, Suiza. sí, sí, eso Sí, puede tipo, ser, no sé. todos los que lugares La donde hay diferencia es mucho- que la empresa de Galperín, que lo hizo millonario, se hizo con mucho La orgullo empresa al calor no de lo hizo políticas. millonario. Él hizo una empresa y se hizo millonario. La empresa no lo hizo Sí, millonario. por supuesto. Esta cosa como que viene alguien y te salva el No, culo. no. ¿Sabes todos los software que se desarrollaron bajo el amparo de la Total. misma ley y no todos son galperín? No, por supuesto, hay Es un así. mérito personal enorme. Claro, eso pero es por así. tener un mérito personal enorme, eso no niega la presencia de, por suerte, una comunidad que te lo hizo posible. Y entonces tenés que, obviamente, para mí, contribuir a esa comunidad y sobre todo pensando, insisto, en que el valor del dinero Pero no puede con la ser el valor cantidad rector de laburo todo. Que da, ponele el tipo, ¿no? ¿Vos decís que no está devolviendo nada a la comunidad? ¿Vos pensás que Galperín da laburo porque lo piensa como un servicio social? No. ¿Y entonces? Lo piensa como un negocio. ¿Qué tiene Y que ver? entonces, pero entonces Como no, lo no está pienses. no está devolviendo a la comunidad. ¿Y Él- qué tiene que ver? ¿Qué tienen que ser todas fundaciones? El laburo, por más que no, No, sea no tiene- pensado como un servicio a la comunidad, laburo, ningún empresario piensa el laburo como un servicio a la comunidad. No, sino por que supuesto, buscan pero eso beneficios. te estaba diciendo, por eso. hay Y que- bueno, son los empresarios del mundo. Me así. parece que como Para, todo, como dejémosla, toda persona. Porque te quiero cerrar, pero le Pero te sacamos respondo la pregunta nomás. Muchos minutos a ella. Te respondo a la Sí. pregunta nomás. Así como un trabajador que aporta, labura 11 horas por día, el trabajador de la fábrica que decía vos tiene que pagar los impuestos por vivir en la Argentina, me parece que Galperín no es la excepción por ser un empresario exitoso o no sé qué, sino justamente tiene que pagar los mismos impuestos de todo el mundo. Entonces, que se vaya a Uruguay para no pagar el impuesto a las ganancias, después de que además gran parte del apoyo que tuvo para desarrollar la idea genial que tuvo, lo tuvo del Estado argentino, es decir, de los impuestos de todos y todas, me parece que como mínimo debería tributar en la Argentina, sí, desde ya. No sé bien cómo llamamos a lo de Galperín, pero sí de tal vez. No sé cuál era la última pregunta hasta que llegamos No, a ni esto. idea. No, ni idea, pero yo Si sí- querés cerrar con algo, porque sí tengo Claro. que cerrar Sí, un poco el debate. Sí, me había quedado con lo que él decía de que el Estado, ¿no? Y asocia con la dignidad. La realidad es que el modelo kirchnerista que hubo en los últimos años, lo que hacía era, a través del Estado, robarle la dignidad a la gente. Vimos cómo ayer fueron las elecciones en Chaco, famoso Capitanich allá, se descubrió cómo en su momento había una red de trata de mujeres donde funcionarios del gobierno de Chaco
económico, a cambio de los planes sociales, habían armado una red de trata de mujeres. Entonces, más allá de ese ejemplo en Chaco, yo creo que La Libertad Avanza hoy en día lo que plantea en la campaña de la ciudad, que es kirchnerismo o libertad, donde nosotros somos la libertad y vamos en contra de ese modelo kirchnerista, la idea es terminar con un modelo empobrecedor que hoy en día generó y nos dejó un 50% de pobreza que el gobierno de Javier Milei está bajando, dejó una inflación abismal donde empobrecía a todos los argentinos, que la estamos terminando. Entonces la idea es trasladar ese modelo de país donde el Estado no es una pata en la cabeza de la gente, sino que le da más libertad a la gente y trasladarlo a la ciudad de esta manera, bajando los impuestos, no aceptando que los presupuestos sean utilizados para financiar una estructura política gigante, bajando el ABR, bajando las patentes, que es algo de los que los porteños se quejan, y sí, obviamente, criticando o marcando diferencias con lo que es el proyecto del PRO en la ciudad, pero porque no tenemos agenda parecida. Entonces un poco era la idea esa, ¿no? Cerrar con eso de por qué nosotros somos kirchnerismo versus libertad. No, yo lo que quería acotar es que a mí me parecería buenísimo, me parecería muy ejemplar, porque hay algo que sucede mucho, yo lo escucho todo el tiempo, ¿no? Un montón de libertarios haciendo estas declaraciones sobre los intermediarios de la pobreza y sobre... Pero era mentira. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es si justamente ustedes se encuentran en ese tipo de situaciones, estaría bueno que las denuncien ante la justicia. Pero se denunció en su momento, cuando se armó porque se denunció en su por momento. ejemplo, no sé, desde Juan Grabois, escucho que lo dicen que Beliboni no tiene nada que ver con nuestra fuerza política, pero también a mí me parece genial, si se encuentran irregularidades en la repartición de planes sociales, si se encuentran irregularidades en los comedores, me parece ejemplar que lo denuncien, porque nosotros con la corrupción no tenemos nada, o sea, no coincidimos ideológicamente, a mí no tenemos una ideología que, no sé, cobrar coimas para reunirse con nuestro presidente y nada parecido, pero lo que sí nosotros defendemos como criterio elemental es que porque haya un elemento corruptivo, de corrupción, dentro de una política pública, eso no puede significar jamás la suspensión de una política pública que le pone el plato en la mesa a las familias argentinas, como pasó con la comida de los comedores, que Sandra Petovelo... ¿Había comedores fantasmas sí, o no había comedores lo que fantasmas? Sí, lo que hubo, y sin lugar a dudas, si había comedores fantasmas hay que denunciarlo, eso es lo que te estoy diciendo. Se descubrieron, sí, en el mientras tanto no se repartió comida a ningún comedor. Y hubo un montón de familias que pasaban hambre por culpa de que no repartieron a las iglesias. No, o sea, lo que hicieron es pasárselo todo a los centros comunitarios de iglesias evangélicas. Había galpones, están en los videos de los galpones con la comida pudriéndose. La justicia lo obligó a repartirlo. Pero bueno. Pero entonces ahí está el tema, si vos tenés, insisto, en la pandemia un montón de unidades que no eran comedores per se, se utilizaron como comedores porque hay un montón de vecinos. Son cosas que también van pasando en una sociedad que va, digamos, apoyando después de un hartazgo de doble discurso. ¿Pero vos pensás que la sociedad apoya que no repartan la comida a los comedores? A mí me parece que la sociedad no está pensando si le están dando todo el tiempo. La sociedad en general que apoya a Milei no está pensando exclusivamente en la comida del comedor. Porque yo creo que sí. La gente trata de hecho, fue un tema que se volvió viral y tuvo que volver a La gente trata de salir adelante comprándose la comida. No es como un ejemplo a seguir, uy, qué bueno, vamos a comer. Mira, si fuera así, no hubiera tenido el impacto que tuvo ese tema. Si fuera, la sociedad. Pero no terminó hasta Antena y en Clarín terminaron denunciando. Denunciamos eso. No, bueno, pero una cosa no quita la otra. Y que vos hablás desde un lugar como si hubieses venido a la política sin que haya pasado lo de Alberto. Claro. ¿Y sabés qué? ¿Pero qué tiene que ver? Y que estás con Leandro Santoro, que era íntimo amigo de Alberto, y Alberto, boludo. ¿Pero qué tiene que ver eso con la comida de los comedores? No, mientras nos decía a todos que estaba cuidándonos, estaba haciendo la causa de los seguros, estaba... Yo no vine a defenderlo a Alberto Fernández. No, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con la comida de los comedores? Venís de un espacio... Pero ¿qué tiene que ver eso con que no hubiera comida en los comedores? Porque vos hablás como si recién empezaste. Yo lo que digo es súper lineal. Lo que no puede pasar, yo lo que digo súper lineal, lo que no puede pasar... No puede pasar, no tiene que haber directamente comedores. ¿Sabés dónde está la...? Tiene que desarrollarse. Completamente... Y antes tienen que repartir, como obligó la justicia, Sandra Petovelo tiene que repartir todo lo que tiene en los galpones. ¿Sabés dónde está la gran diferencia? ¿Sabés dónde está la gran diferencia? Nosotros, cuando nos enteramos, por ejemplo, que Alberto Fernández había hecho una fiesta privada en Olivos, y ni te digo cuando empezó a seguir lo de Fabiola, no escuché nunca, jamás saliendo de nuestro espacio, y si lo escuchamos fue algo repudiado, salir a defender que Alberto hiciera eso. Sin embargo, sin embargo, cuando Sandra Petovelo tenía la comida guardada en los galpones sin repartirla, teníamos al presidente de la Nación diciendo que era la mejor ministra de la historia. Esa es la gran diferencia, que es lo que no para nosotros. Pero cuando
cuando si es un amigo, un pero presidente, cuando nuestros dirigentes, todo nuestro arco político sale a repudiarlo porque nos parecen cosas que no van acorde a nuestra doctrina ideológica. Cuando alguien del espacio de ellos hace una catástrofe como la de los comedores, en lugar de repudiarlo todo el arco político, lo salen a reivindicar. Está bien. Chicos, muchísimas gracias No, por haber gracias. estado acá. Si les interesó el contenido, compártanlo en sus redes. Vamos a sacar obviamente shorts de todo. Suscríbanse, denle like y activen las notificaciones para saber todo lo que vamos subiendo. Nos vemos la próxima.